Páginas revueltas. Hola, hola, personitas del mundo, bienvenidos a este pequeño espacio donde sacamos un poco la cara de los libros y hablamos sobre cómo estos nos apasionan. Este es un espacio del Punto Radio en colaboración con Uninorte FM Stereo. El día de hoy los saludan sus queridas hosts, Luisa Fernanda Silva, y junto a Francesca Ceballos, y les presentamos este pequeño espacio de nosotras y de ustedes en el que hablamos de uno de los placeres de la vida, las buenas historias. Así que, sin más que hablar, esto es Páginas Revueltas. En el episodio de hoy tocaremos un tema que, aunque siempre ha dado mucho de qué hablar, ha estado muy presente en este último tiempo. La mayoría de las personas lo consideran un poco ignorado, aunque sin darnos cuenta es fundamental para comprender la evolución de la literatura dirigida a los jóvenes. Así es, este tema es la literatura erótica. Para abordar el tema de hoy, tenemos a una invitada muy especial que nos va a estar ayudando. Por favor, preséntese, profe. Hola, mi nombre es Luz Karime Santo Domingo, soy profesora de la Universidad del Norte desde hace más o menos 9 años y escribo. Bienvenida, Luzca. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por sacar el tiempo. Sabemos que estás bastante ocupada. Entonces, bueno, para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre tu carrera como escritora y cómo llegaste a explorar el género de la literatura erótica? ¿Cómo fueron tus primeros encuentros con ella como escritora o incluso como lectora también? Ok, yo creo que el tema del erotismo es una cosa que me ha apasionado desde siempre, o sea, desde muy niña creo que me preguntaba por el placer, por el deseo, por las relaciones. Mi familia es súper católica y recuerdo que me decían como, tienes que llegar virgen al matrimonio, y yo como de 12 años les hacía como, eso no va a pasar, o sea, olvídense. Y mis papás, ¿cómo así? Y yo, no. Entonces siempre fui como un poco la diferente, la rebelde en mi casa. Y luego como que me di cuenta que que me gustaba escribir, o sea, me gusta escribir diarios, desde los 9 años escribo diarios, pero sobre todo me gustaba escribir como esos encuentros con los chicos, ¿no? Entonces como el primer beso o quién me gustaba. Entonces como ya grande, pues ya adulta, me di cuenta que el tema en común en mis diarios siempre fue como las relaciones, también de amistad, pero sobre todo las relaciones con los chicos. Entonces, como ese interés lo fui llevando también a la vida académica. Entonces, ya en la universidad y específicamente o sea, como finalizando el pregrado y en mi posgrado, leí mucho sobre erotismo, leí a Bataille, me interesé mucho por Anaïs Nin, empecé a leerme estas novelas como Justine del Marqués de Sade o La Venus de las Pieles de Masog. Entonces también como, ok, ¿qué hay detrás de esto como físico y que siempre me ha gustado, cómo puede teorizarse? Y bueno, a partir de ahí, pues también escribí como papers en la maestría sobre el tema. Y luego, cuando decido como escribir pensando en publicar, me doy cuenta que también ese tema en común que me interesaba o que me seguía interesando eran los hombres y las relaciones con ellos. No solamente desde lo erótico, sino también desde el dolor, desde el sufrimiento, que creo que también atraviesa mucho de lo que está en el libro. Entonces, bueno, eso es como un resumen así de mi proceso de escritura y de lectura con el erotismo. Profe, ¿cómo usted decide qué aspectos de la sensualidad o qué parte de las relaciones que usted estaba comentando toca en su libro? O sea, ¿cómo usted decide qué va, qué no va, por qué? Bueno, es curioso porque como que a mí o sea, es decir, me han hecho preguntas sobre el libro. Recientemente también me pasó en un club de lectura al que me invitaron y eran como preguntas tremendamente teóricas sobre el libro y yo como, wow, yo no me había pensado esto. O sea, como que si me las Solo hacen... nacen. Exacto, como que yo podría teorizar sobre otros textos y lo he hecho, pero nunca había... O sea, como que no escribí el libro de Los Hombres de K pensando desde la teoría, sino pensando simplemente en las historias que yo quería contar, sin ningún filtro. De hecho, Okay. el lenguaje también es muy directo, porque también me interesaba que el libro reflejara cómo hablamos, ¿sí? Como que una reivindicación del lenguaje como común. Entonces, como que no fue planeado desde la teoría y decir, bueno, esto de lo erótico tiene que ir y esto no. Al contrario, era como que si la historia funcionaba, ahí iba, no importa de lo que estuviera hablando, si era muy explícito o no lo era, pero sí, como todo. Se necesita como un valor para sacar un libro
con experiencias tan personales al público, como exponer un diario a que otra persona lo lea? ¿De dónde crees que nace el valor para publicar Los Hombres de K? Pues definitivamente sí, me tocó ser bastante valiente, sobre todo, creo yo, por dos públicos principales. Uno, como mi público, pues mis compañeros y mis estudiantes, ¿no? Como yo decía, ¿cómo me van a ver ahora? Yo creo que me van a echar de la universidad cuando saque este libro. Y dos, mi mamá y mi papá, ¿no? Como que me aterraba que mis papás me leyeran. Pero dije, qué carajo, pa'lante. O sea, como que ya me enfrentaré a eso una vez el libro salga. O sea, como que no me voy a preocupar por eso ahora. Y la verdad, mis papás están como súper orgullosos. A mi mamá le dio duro al principio algunas historias. Yo creo que mi papá no me ha leído. Aunque estuvieron en el lanzamiento y conocen, mi papá estaba como súper feliz y orgulloso de mí. Y en el trabajo fue todo lo contrario. Yo he sentido incluso que los estudiantes y las estudiantes me admiran un poquito más y que no... O sea, mi gran miedo era como que me faltaran el respeto y para nada. Y mis colegas, incluso directivos, me han alabado la labor de escritura. O sea, como tanto el libro como el hecho de atreverme. Tengo que aclarar también que el libro no es como directamente mis diarios, es un proceso de autoficción, o sea, como de ficcionar esas historias que sí han sido mías. Siguiendo pues ahí con el tema del libro, se sabe que sus historias no son totalmente de sus historias reales, son una combinación entre ficción. Entonces, ¿quién es K? O sea, ¿de dónde surge K y por qué usted decidió que pues el título principalmente fuera Los Hombres de K? O sea, ¿por qué usted decidió publicar este libro que tuviera este género como de la erótica y la sexualidad? ¿Por qué se fue más por ese lado? Esto es una historia súper curiosa y es, yo tengo un exnovio que es poeta y él cuando estábamos juntos me escribió un poema que se llamaba K. De hecho, tiene distintos poemas, se llaman como K1, K2, K3, pero el que él publica es un poema larguísimo, lo publica en una revista oral, de hecho hay un video de todo el poema en YouTube. Y la primera estrofa es precisamente uno de los epígrafes que está en el libro, que dice, los hombres de K, hablamos y sale uno, hablamos y sale otro. Otro, mi amor, yo soy, algo así como que, yo soy, supongo, uno de los hombres de K. La estoy diciendo mal, pero es algo así. Y a mí me quedó sonando mucho eso. O sea, fue como, esto suena chévere. A mí me gusta mucho como el sonido de las palabras o el ritmo que tienen algunas frases. Y me gustó mucho eso de los hombres de K. Entonces yo como que, o sea, él crea el personaje de K y esta cantidad de hombres y yo me apodero de ese personaje y dije, voy a escribir algo que se llame así y los capítulos van a ser letras que sean esos hombres de K. Qué interesante. Es algo muy íntimo la idea de publicar un libro, aunque digamos tu libro es como un libro real fiction, como que no es 100% ficción, pero tampoco es 100% real y debe asustar mucho la idea de publicar algo, porque si de por sí asusta la idea de publicar una historia escrita por ti, porque aunque no sea 100% tú, hay algo de ti siempre en esa historia. ¿Cuál crees que fue tu mayor miedo como en específico, como que esta parte de mí me aterra que la gente la vea? Yo creo que hay dos cosas, porque uno es el atreverse a escribir y que seas leída. Y yo soy tremendamente crítica con las cosas que leo, o sea, quienes han sido mis estudiantes, que yo les leo cómo escriben y entonces para que se den cuenta como de cómo suena lo que están tratando de decir. Entonces, incluso me pasa que yo empiezo a leer un artículo y si está mal escrito, mal puntuado o una frase no se entiende, yo paro y digo, no puedo seguir leyendo y ya es como que juzgo a esa persona. Yo sé, soy prejuiciosa con esas cosas. Entonces, para mí eso también era un gran miedo, ¿no? Como que así como yo he juzgado textos y personas por cómo escriben, el gran miedo también era que me leyeran. Pero entonces ya había tenido un poquito de práctica antes, o sea... creo que lo primero público que salió fue en el 2018, que salió un texto que escribí para la antigua Arcadia, ahora está en Semana, que era un texto sobre un encuentro que hubo, pues no un encuentro, un panel que hubo sobre Marvel Moreno en la Feria del Libro de Barranquilla y donde otras compañeras, amigas, profes, feministas y yo hicimos como un performance en modo de protesta porque habían invitado al ex esposo de Marvel Moreno. Entonces yo escribo un texto contando lo que pasa ese día
y lo publican en Arcadia y yo estaba muerta. O sea, yo decía, yo siento que me están viendo desnuda ahora mismo. O sea, cuando el texto sale, además que fue súper rápido porque tocaba escribirlo como en el furor del momento, entonces no hubo mucho tiempo como de editar y eso, lo mando a Arcadia, los editores de Arcadia lo editan, lo publican y yo estaba todo el día, estoy desnuda, estoy desnuda, estoy desnuda. O sea, ese era mi gran miedo. Luego de eso publiqué unos poemas pues a veces ponía cosas en Instagram, pero luego publiqué poemas en una revista digital mexicana. Entonces fue como esas prácticas de que, ok, me han ido leyendo. Obviamente el miedo no desaparece del todo cuando sale el libro, pero sí. Entonces eran como ese temor de que me vieran desnuda a través de la escritura se sumaba al que me vieran desnuda literalmente en las fotos. Y que me vieran también desnuda pues en las historias, ¿no? Como una intimidad ahí al descubierto en las historias. ¿Cómo, bueno, hablando ya de los retos, cómo usted, pongámoslo ahora al revés, cómo usted cree que la literatura erótica puede contribuir a una comprensión más profunda y saludable de la sexualidad y las historias de violencia de la mujer actualmente? Yo creo que es importante que se lea literatura erótica, pero sobre todo que se lea literatura erótica donde aparezcan personajes femeninos construidos por Por mujeres. mujeres. Sí, eso me parece tremendamente importante porque creo que ayuda a identificar precisamente lo que tú mencionaste de las violencias, ¿no? Como que ayuda a ponerles nombres, a poner el dedo en eso que nos ha incomodado por mucho tiempo y no hemos sabido qué es, pero también pone el dedo en la posibilidad de explorar el cuerpo propio, de no sentir culpa, de alejarnos de la culpa que el cristianismo nos ha sembrado desde siempre. Entonces sí creo que es importante. De hecho, como les dije ahorita, yo pensaba que con el libro me iban a juzgar muchísimo y sobre todo porque sentía que eran historias muy mías, pero cuando sale el libro me doy cuenta que muchas son historias que le han pasado a muchas, desde el mal polvo hasta las violencias sexuales. Y muchas personas me escribieron a decirme que el libro les había hecho pensarse, recordar, y de cualquier edad, o sea, mujeres de 60, 70 años y jóvenes de 15, 16, 17 años me han dicho cosas muy parecidas, entonces creo que también las ha ayudado a eso, ¿no? Como a decir que han vivido, a repensarse, a nombrar esas violencias, a también preguntarse qué quieren como mujeres dentro de una relación. Entonces sí, sí me parece que es importante. ¿Cómo sientes que influye la cultura y estos estigmas sociales que tenemos ahora, tanto en escritoras como lectoras, Pero estigma sobre... sobre la literatura erótica? Como que las niñas no deben leer eso. También el hecho de que muchas personas piensan que el erotismo proviene solamente de las relaciones sexuales. Y Ujú. el erotismo se encuentra en muchas partes. Así es. Em, o sea, el estigma yo creo que sigue, de pronto no tanto como hace algunos años, pero yo creo que sigue. De hecho, siento que hay hasta ahora una nueva onda de jóvenes cristianos, o sea, como que se han vuelto cada vez más de derecha y más conservadores. Y yo creo que el estigma siempre va a estar ahí. Claro. Pero también eso me lleva un poco a pensar en lo que decía Bataille, y es como que el erotismo está precisamente en lo prohibido, en poder romper eso. Entonces, si fuera como Algo permitido socialmente, ya no ajá, existiría. exacto, como si fuera Sí. todo se pudiera hacer abiertamente y no hubiera tabú en el erotismo y en la sexualidad, creo que entonces algunas cosas dejarían de ser interesantes. Exacto, y muchas veces tiene el estigma de que porque algo no esté prohibido, eso va a impulsar a las personas a hacerlo. Como es, pues, por decir un ejemplo, el tema de la legalización de la marihuana, que padres usualmente creen que porque ya esté legalizado, eso implica que sus hijos vayan obligatoriamente a empezar a hacerlo. Y yo pienso que es al revés, que muchas veces cuando algo no se puede hacer, llama más la Incentiva atención, más. Sí, tiene como un exacto. incentivo. Total. Y pasa lo mismo con el aborto, porque entonces a ver, la gente cree que porque es legal, todas las mujeres Se vamos a van a salir abortar. corriendo a abortar, como que, Exacto, ay, qué divertido, o sea, como si fuera una sí, cosa fácil y sencilla, ¿no? Entonces, sí, que sea legal lo que garantiza es derechos. seguridad, Ajá. sí. Como escritora, que también es maestra, ¿existen desafíos específicos que enfrentas como con esta dualidad que tienes? Podrían ser em, reacciones de estudiantes que quizá no son tuyos, que quizá no conocen tu obra, pero que ven como por encima y dicen,
mira esta profesora de la Norte, mira este libro, Y es la mira que cómo, salió en las fotos mira así cómo desnuda. mira cómo se muestra delante de la comunidad educativa. O sea, yo me imagino que sí tiene que haber gente que piensa eso, pero a mí no me ha llegado el cuento. O sea, como que... Y creo que, o sea, es decir, yo, por ejemplo, en mis redes sociales soy súper abierta. O sea, como que a mí me importa cero. De hecho, una vez hice una lista de close friends y nunca la hice porque no me importa. Y puedo tener ahí, o sea, ahí estaba la ex decana y yo como Ajá. que nunca me importó mostrarme, o sea, como soy, con las vulgaridades que digo, con... pero creo que si no fuera profesora, fuera peor. O sea, fuera aún más, o sea, como con todo, y creo que sí me filtro. O sea, como que creo que las fotos y las cosas que digo y pongo podrían ser mucho más atrevidas, Atrevidas. sí, que si no fuera Ujú. profesora. Entonces, yo igual supongo que hay gente que me juzgará y yo creo que soy la peor pesadilla de muchas madres y padres de familia. Probablemente sí. Sobre todo con las clases que doy, ¿no? Como la de cultura contemporánea y género y otras clases, y porque abordo siempre como estos temas que para padres conservadores sería muy difícil que sus hijos estén enfrentando. ¿Tienes pensado hacer más proyectos similares a este libro o piensas hacer algo totalmente diferente? Ahorita estoy trabajando en otro proyecto que no tiene que ver con esto. Sale también de una experiencia personal con mi hermano mayor y quiero escribir sobre eso. Pero yo creo que nunca me voy a alejar completamente del ¿Tienes erotismo. pensado seguir desarrollando Sí, tus... Ok. 100% porque el tema me interesa. Incluso creo que hay varias historias sin contar en Los Hombres de K. Ya, pues, para contarles así, como que el libro ya la primera edición se agotó. O sea, está lo que está en las Qué librerías, ya no hay nada bueno. en la Sí. editorial. Y están pensando en, de pronto, una reimpresión. Pero yo diría, podríamos hacer más bien una segunda edición, es decir, como que tenga nuevas historias. O sea, si se va a volver a imprimir, chévere agregarle otras historias. Entonces también eso Claro. está ahí como sobre la mesa. Qué ¿No bueno. le cambiarías nada a Los Hombres de K como está justo ahora? No, o sea, como está no le cambiaría nada, pero si pensara en una segunda edición, sí quisiera agregarle historias que complementen algunos personajes. Ok, ya para finalizar, ¿qué esperas que tus lectores, y quiero hacer como un pequeño Y paréntesis, lectoras. lectores y lectoras, un pequeño paréntesis como ya especificando los jóvenes, ¿qué esperas que los lectores jóvenes se lleven de tu obra? Wow, no sé. O sea, porque al final, o sea, yo soy muy defensora de eso de que cuando una obra sale al mundo ya no es de uno. Entonces, yo puedo, o sea, mira, yo esperaba que me juzgaran y en absoluto pasó. Entonces, no sé, yo creo que se lleven lo que los haga sentir. O sea, como que sobre todo me gustaría que se piensen a sí mismas y a sí mismos, ¿no? Como que quiénes han sido o qué roles han hecho o han tenido en las relaciones y que quisieran explorar y qué tan honestos y honestas son consigo mismas frente a eso. Gracias, Luzca. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un poco luchado este episodio Lo de siento. tenerte aquí con nosotras, No, pero pero creo que valió la pena, Sí. muchísimas totalmente. gracias por invitarme y ya quiero escucharlo. Qué pena. No, 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 ya con las voces, con la literatura, el alma se desnuda, ya no es de Vale, uno. gracias. Y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Esperamos que hayan pasado un buen rato, así como nosotras, que les haya dado pie para empezar una conversación y que disfruten mucho de este espacio en el que todos tienen una voz y una opinión. Y, muy importante, que nos acompañen en el próximo episodio de la otra semana. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de El Punto, Uninorte FM y nuestro Instagram, Páginas Revueltas. Esto es Páginas revueltas.